Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast en el que vamos a hablar de lo que tenemos que enseñar primero a nuestro alumnado, sobre todo cuando se trata de principiantes cero patatero, como a mí me gusta llamarlos. Hay una cosa que yo hacía antes de cambiar totalmente mi manera de enseñar, era enseñar las salutaciones, los días de la semana, los números. Tengo tantos años, vivo en tal lugar, que está muy bien, pero es que generalmente lo hacemos simplemente porque en los libros de texto viene así la programación de los contenidos, y no digo que está mal, son cosas básicas, y las cosas básicas, pues como se dicen, son básicas y la base es muy importante. Lo que pasa es que cuando sabemos contar hasta 100, cuando sabemos los días de la semana, cuando sabemos los colores, cuando sabemos decir me llamo tanto, tengo tantos años y vivo en tal lugar, es que luego eso no construye realmente una competencia comunicativa. ¿Qué frases podemos hacer con los días de la semana, los números, los colores y ese vocabulario básico y que muchas veces no tendemos a hacer ningún repaso de ese tipo de vocabulario? Y a mí me ha pasado después de 3 años tener alumnos que no sabían decir ni todos los días de la semana después de 3 años de francés, porque pues era mi culpa realmente, porque no hacíamos repaso de ese contenido. Y realmente hacer repaso también es una expresión muy equivocada, porque no se trata de hacer repaso, sino que se trata de proveer esas repeticiones que necesitamos constantemente para poder anclar todo ese vocabulario en la memoria a largo plazo. Y aquí no voy a entrar en lo que es vocabulario y lo que es segmentos de palabras, que se dicen en inglés chunks. No sé cómo se puede traducir en castellano. Yo no soy ni profe de inglés ni profe de español. Soy profe de francés, pero creo que me estáis entendiendo un poquito. Y simplemente hay unos principios cuando tenemos que elegir el vocabulario. Y el principio número 1 en el que me aferro es que, según las investigaciones, según Macaro, pues para poder expandir nuestra competencia comunicativa, para poder saber hacer frases en otro idioma, tanto oralmente que por escrito, lo que necesitamos son los verbos. Los verbos son el núcleo de las frases, y alrededor de un verbo vamos a poner un sujeto, vamos a poner un complemento directo, indirecto, de agente, circunstancial, lo que seas, pero más o menos en función de ese verbo vamos a colocar pues el sujeto y los complementos en algún lugar de esa frase, que sea alemán, español, francés, inglés, pues siempre las cosas van alrededor y en función del verbo. Y también porque los verbos, que sean de acciones o no de acciones, pues son el núcleo de una frase. Entonces, ya con esos verbos empezamos a construir esa competencia comunicativa. Yo por eso, en mi primera unidad didáctica, por supuesto que hago hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pero es que luego lo que yo estoy enseñando son los 7 verbos más básicos, más frecuentes. Esos verbos, en muchas ocasiones, no conozco todos los idiomas, pero en la mayoría de los idiomas que se enseña de manera frecuente también, pues son los mismos. Serán los mismos porque pues son los que más necesitamos a la hora de hablar. Esos Super 7, como se dice en inglés, yo creo que es la doctora Terry Waltz que le ha dado ese nombre, pues son muy simples y son los que siempre van a tener ocurrencias en muchos textos, muchas actividades que vamos a hacer. Por eso yo es lo que me doy prisa, y no me doy prisa, pero me doy prioridad a enseñar. Primero tenemos un verbo que expresa la ubicación, que es estar, que pues lo usamos para describir la ubicación de personas o de cosas. Por ejemplo, pues la escuela está cerca. Luego vamos a tener hay, que expone la existencia. Expresa pues que algo está existiendo. Por ejemplo, hay una fiesta mañana. Luego vamos a tener tiene, la posesión.
o características de una persona. Por ejemplo, ella tiene un coche nuevo. Luego vamos a tener es. En castellano, pues hace la diferencia entre ser y estar, que es la identidad, para identificar o describir. Por ejemplo, él es profesor. Luego vamos a tener quiere, que eso expresa la volición, el deseo, la intención. Por ejemplo, ella quiere aprender español. Luego vamos a tener va, del verbo ir, el movimiento o un desplazamiento. Por ejemplo, pues yo voy al cine. Y luego vamos a tener la preferencia con le gusta. Para expresar gustos o disgustos, lo podemos también estar utilizando en la negación. A mí me gusta mucho el chocolate. Y esos 7 verbos, pues son muy importantes porque, como habéis visto, son las cosas muy básicas y muy frecuentes a la hora de hablar. Pero es que además se adheran muchísimo a los principios de vocabulario para poder elegir adecuadamente vocabulario. Y para poder elegir adecuadamente el vocabulario que tenemos que enseñar, tiene que ser, por ejemplo, la capacidad a ser enseñado. Como son cosas muy básicas y muy frecuentes, es fácil enseñar esto y sobre todo conectar esas expresiones, esos verbos, con la vida personal de nuestro alumnado. Luego tenemos que tener en cuenta la frecuencia y tenemos que dar prioridad al vocabulario que es frecuente, porque como es el vocabulario que se va a encontrar casi siempre en nuestro alumnado, pues más rápidamente domina y adquiere ese vocabulario, más fácil va a ser entender y luego podremos ir expandiendo con expresiones, estructuras y vocabulario un poquito más específicos, pero es como la base de todo. Luego, tenemos que tener en cuenta la relevancia, y es decir, palabras que van a ser relevantes para nuestro alumnado, para sus intereses, para su contexto, para su cultura, para su subcultura. Y como he dicho antes, cuando estamos utilizando esos 7 verbos, pues es muy fácil conectar con los intereses personales de nuestro alumnado, de la edad, lo que le gusta, lo que quiere, dónde va, lo que hace, lo que hay en la clase, por ejemplo, pues es muy fácil. Y luego tenemos que también tener en cuenta que eso no sé cómo traducirlo en castellano, que se llama semantic relatedness. Es como la relacionatividad semántica. Perdón por las personas que aquí son traductoras, pero es que yo no lo soy y no sé cómo lo puedo decir bien en castellano. Y simplemente es la manera en la que las palabras están relacionadas fuertemente semánticamente, porque eso va a aumentar las posibilidades de retención a largo plazo. Y luego, sobre todo, tenemos que tener en cuenta la categoría de las palabras. Por ejemplo, como te he dicho, yo doy mi prioridad a los verbos, pero no es que solamente estoy enseñando verbos, porque automáticamente alrededor vamos a tener sujetos, vamos a tener complementos que son substantivos que se van a acoplar y en función del grupo que tengo, en función del alumnado que tengo, enfocarme en esos verbos me parece luego me ayuda a personificar y voy a utilizar los nombres y los complementos, los substantivos que se identifican más, se acoplan más al grupo que tengo. Por ejemplo, pues me gusta, si tengo dentro de mi grupo un chico que le gusta el golf, pues voy a dar esa palabra de golf. Pero en otro grupo, si voy a tener waterpolo, pues voy a dar waterpolo. Y no estoy utilizando una lista de vocabulario de, venga, los deportes, y doy 20 deportes diferentes porque hay que dar un montón de deportes diferentes, simplemente que voy a dar los deportes que se adecuan, que están adecuados con los deportes que están haciendo mi grupo. Y voy a tener a lo mejor pues 4, 5, 6.
pero va a tener muchísimo más significado que dar una lista de 20 deportes que luego realmente pues tenemos gimnasia, fútbol, baloncesto, no sé, atletismo y bueno, eso, 5 o 6 deportes. ¿Por qué necesitamos aprender de memoria 20 deportes cuando en la realidad de la vida, si yo me tengo que poner a hablar del deporte que estoy haciendo y de lo que me gusta, pues voy a estar solamente hablando de los que me gustan a mí y puedo aprender otros deportes escuchando lo que le gusta a mis compañeros de mi grupo, pero es relevante para mi grupo en ese momento porque es lo que está dentro de mi grupo. Espero que me estáis enseñando muy bien. Pero es que sobre todo las investigaciones sugieran también que enseñar palabras que están dentro del mismo campo semántico como pues los deportes, como los países, la comida, el material escolar, pues resulta en una retención muy débil en comparación a tener un cruce de palabras que no están semánticamente juntos. ¿Por qué? Es un poquito, espero que me explico bien, pero es que yo misma a veces para explicar todas esas cosas de lo que dicen las investigaciones me cuesta un poquito porque además todo está en inglés, pero es que cuando enseñamos todo por lista de países, de casa, las habitaciones de las casas y todas esas cosas, lo que pasa es que se interfiere un poquito las palabras las unas con las otras. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo con la vida cotidiana para que te des cuenta y que lo puedas experimentar. Tú tienes que ir a hacer la compra. Te haces la lista de la compra que tienes que comprar en el supermercado, pero te olvidas la lista en casa. Y cuando estás en el supermercado, pues vas a poder comprobar que muchas veces te acuerdas, dependiendo también del tamaño de la lista, ¿vale? Pero muchas veces te acuerdas de lo que viene al principio y de lo que viene al final y no te acuerdas de lo que hay en medio. Por eso te digo que con esos 5 o 6 deportes, pues te va de sobra porque más o menos, incluso si tú haces 20 deportes, es lo que se van a acordar el alumnado. Pero es que además tener esos 20 deportes puede crear confusión entre un deporte a otro porque vas a estar utilizando el monitor. El alumno va a estar pensando, espera, ¿cómo se decía esto o esto? Yo por eso muchas veces me confundo y hace 18 años que estoy viviendo en España, pero calabacín, calabaza, todavía me confundo lo que es. Y hay palabras así pues que me confundo y 1000 veces me han explicado truquitos para recordarme y tal. Digo, no, es que yo simplemente digo la cosa verde, la cosa naranja. ¿Por qué? No sé, pues es así, ¿no? Porque crea confusión cuando aprendes por lista de vocabulario. Y luego, pues también, cuando estás utilizando un libro de texto que ves que tiene como una sobreabundancia de ese tipo de vocabulario por tópico, no por topics, pues tienes que ser muy selectiva las palabras que vas a priorizar. Yo te diría, pues, utiliza simplemente, hablando con tu alumnado, haciendo preguntas y respuestas personalizadas, el vocabulario que sale del deporte. Que yo es así que lo estoy haciendo porque tiene una retención muchísimo mejor. Y luego, pues algunas estrategias que podemos utilizar también para enseñar esos Super 7, esos verbos. A mí me gusta muchísimo utilizar imágenes y situaciones de la vida cotidiana para enseñar esos verbos. Pongo un verbo pongo una imagen que ilustra muy bien el verbo. Pongo una frase en esa imagen y luego voy haciendo preguntas. Primero sobre la imagen, y voy enlazando también con preguntas personalizadas sobre mi alumnado. Por ejemplo, hay una imagen de un chico en un parque, pues ¿quién está en el parque? Y luego puedo preguntar, pues ¿a quién le gusta ir al parque? Y voy enlazando, ¿y a qué parque vas? Y voy enlazando con esas preguntas porque se hace muchísimo más relevante y significativo cuando estás preguntando de manera personal a tu alumnado.
Está claro que os veo venir que cuando tenemos grupos grandes de 30 adolescentes, no podemos preguntar a todo el mundo. Entonces yo lo que estoy haciendo es levantar la mano. ¿A quién le gusta ir en el parque? Vale. Y pregunto a 1 o 2 alumnos, ¿y a ti a qué parque te gusta ir? Ah, vale, muy bien. ¿Y a quién más le gusta ir a este parque? ¿Y a ti no te gusta ir a este parque? Entonces, ¿a qué parque te gusta ir? Y voy ahí enlazando de manera escalonada con preguntas, porque eso hace que lo vemos en contexto, pero lo vemos en un contexto significativo para nuestro alumnado. Esas actividades interactivas, a mí me gusta muchísimo hacerlo a través de preguntas personalizadas, porque no hay nada más relevante para mi alumnado. Y no necesito preparar nada. Y os digo, no es que yo sea una vaga, pero es que luego las investigaciones también demuestran que ese vocabulario muy básico, muy frecuente, muy útil que necesitamos para construir una competencia comunicativa pasa por la oralidad. Porque también hay esa distinción que tenemos que hacer entre ese vocabulario que se usa por escrito y ese vocabulario que se usa hablando. Un ejemplo en francés es cuando estamos hablando, utilizamos mucho, si no sabes francés, on es un pronombre personal de la tercera persona que va con él, ella, y nosotros añadimos uno que es a la hora de hablar, estamos utilizando muchísimo es on. Pero luego a la hora de escribir, no escribimos, utilizamos la primera persona del plural, nosotros o otra formulación. Pero es como que por escrito, pues no es que queda mal, pero es verdad que no lo utilizamos mucho para escribir. Entonces es importante también trabajar muchísimo la oralidad. Y tenemos tendencia a hacer actividades de, venga, 4 preguntas, escribís en el cuaderno y luego estáis leyendo vuestra respuesta. Eso no es trabajar la oralidad. Y muchas veces, ¿por qué tenemos la tendencia a pensar que no somos buenos para hablar un idioma? Es porque no hemos trabajado suficientemente esa oralidad. Y cuando haces esas preguntas personalizadas, que también hay un truco en función del nivel de nuestro alumnado que ya compartí en el episodio número 2, si me acuerdo muy bien, del círculo de la técnica de las preguntas personalizadas en función del nivel de nuestro alumnado. Pero eso hace que construyamos de verdad una competencia comunicativa. No que estemos llenando la cabeza de nuestro alumnado con reglas gramaticales, con vocabulario y luego a la hora que sabéis eso, esperemos que la poción mágica haga la magia y que puedan hablar. No, somos nosotros que tenemos que enseñar todo esto. Así que me voy a parar porque ya estoy viendo que me estoy pasando del límite del episodio y quiero hacer episodios muy cortitos. Si te han surgido dudas escuchando ese episodio, pues escríbelo y entonces las contestaré en un próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. No dudes en notar también porque a mí me ayuda a dar a conocer ese podcast. Espero que te haya ayudado y te deseo un buen día.